Entonces, bienvenidos. Estamos en el seminario virtual de planificadores de energía, escenarios de largo plazo para una transición energética limpia en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Antonio Levi, yo soy coordinador regional del programa Get Transform. The host has asked you to start your video. Perfecto, gracias. Ahí. Señores y señoras, muy bienvenidos donde sea que nos estén acompañando, y bienvenidos a la sexta sesión de la serie de seminarios virtuales de escenarios energéticos de largo plazo para el desarrollo de planes nacionales de transición energética limpia en América Latina. Como he dicho anteriormente, mi nombre es Antonio Levi, yo soy el coordinador regional del programa Get Transfer para América Latina y el Caribe. Antes de comenzar, quisiera mencionar que tenemos la interpretación simultánea disponible a través de la aplicación de Zoom, a la cual pueden acceder a través de sus pantallas. Si tienen cualquier consulta, los invito a enviar cualquier consulta por el chat. Antes de comenzar, entonces, la agenda de hoy, vamos a dar unas palabras de bienvenida, después vamos a avanzar las presentaciones y vamos a terminar con una conversación más o menos breve, porque tenemos mucho material hoy día. Y adicionalmente les invitamos a emitir cualquier comentario y consulta a través del chat de Zoom a lo largo de todo el evento, indicando también de dónde nos acompañan hoy en día. Así que vamos a pasar acá. Hoy día tenemos el agrado de tener a México y a Perú acompañándonos en este evento hoy día. Y como les mencionaba, esta es una iniciativa, vamos a pasar acá, esta iniciativa conjunta de la Agencia Internacional de Energía Renovable de IRENA, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el programa al cual yo represento, Get Transform. El objetivo de la serie es proporcionar una plataforma para intercambiar las experiencias de planificadores energéticos en América Latina, con un enfoque en el desarrollo y uso de escenarios para orientar los planes nacionales hacia una transición energética limpia. Esta serie se desarrolla en el marco del Foro Técnico de Planificadores de Energía, FOREPLEN, liderado por la CEPAL con el apoyo de Get Transform, y también es parte de las actividades que IRENA organiza en su red de escenarios energéticos de largo plazo para la transición energética limpia, o Long Term Energy Sector Network, por sus siglas en inglés. Long Term Energy Scenario Network, perdón. Cada 2 semanas se lleva a cabo un seminario con la participación de 2 países de la región, compartiendo sus experiencias en el desarrollo de escenarios para la planificación. Empezamos esta serie con la meta de llegar a 10 países durante todos los eventos. Dado el éxito, sin embargo, que hemos tenido, esta se ha extendido a 12 países y ahora a 14 países, con la participación de representantes de los ministerios o agencias nacionales de planificación energética. Antes de comenzar con las presentaciones de hoy, vamos a escuchar algunas palabras cortas de bienvenida de las instituciones organizadoras de este evento. Para empezar, primero invito a Pablo Carvajal, oficial del programa Senior de Planificación de Inversiones del sector eléctrico de IRENA, que nos acompaña desde Alemania. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias, Antonio, y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a los participantes que nos acompañan en esta serie. Como bien dice Antonio, esta es la sexta sesión y tenemos a México y Perú. Para IRENA es un honor tener a los 2 países. Ha sido muy grato compartir este tiempo, estas últimas semanas, hacer este barrido de la experiencia en escenarios para la planificación energética en la región. Como IRENA estamos muy pendientes y muy atentos a cómo los planificadores de la región utilizan los escenarios. Queremos aprender las experiencias que hay en América Latina y sobre todo en el contexto de la transición energética limpia, que trae consigo una serie de retos, una serie de oportunidades también para transformar nuestros sectores energéticos. Es así que sabemos que el uso de escenarios es una piedra angular de los documentos de planificación de política energética, y es justamente lo que queremos ver, cómo están los países adaptándose, innovando para prepararse ante una transición inminente de los sectores energéticos nacionales, regionales y globales. Con eso les agradezco muchísimo y espero que esta sesión sea de su agrado. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Ahora doy la palabra a Hugo Ventura, que nos acompaña. Él es jefe de Unidad de Energía y Recursos Naturales, subregional para Mesoamérica de la CEPAL. Adelante, Hugo.
Muchas gracias, estimados colegas. Un saludo desde esta sede de la CEPAL en México. Solamente recordar que la CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para el Caribe de habla inglesa en Puerto España y otra acá en Ciudad de México, con la cual trabajamos con México, Centroamérica, República Dominicana, Cuba y Haití. Segundo, hacer un breve recordatorio que en octubre del año pasado la CEPAL celebró su 30º periodo de sesiones. Fue en San José, Costa Rica. Ahí nuestra secretaria presentó el documento y propuesta Construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Es un documento muy interesante, muy importante, que puede ser consultado en nuestra página, en la página de CEPAL. Ahí se sostiene en este documento que existe una combinación de políticas sociales y ambientales que, de la mano a las políticas económicas, tecnológicas e industriales, puede relanzar un nuevo proyecto de desarrollo en la región en el que el componente redistributivo tendrá un peso importante. Es una combinación virtuosa de políticas que se puede concretar para llevar esa aspiración de crecer para igualar e igualar para crecer. Estas políticas fueron denominadas en esta propuesta como un gran impulso para la sostenibilidad y tienen el objetivo de elevar sustancialmente la tasa de inversión y direccionar la inversión hacia la productividad, el cuidado ambiental y la inclusión social. Aquí quizá mencionar que la propuesta finaliza con la identificación de 7 sistemas sectoriales que pueden constituirse en el centro de políticas en favor de este gran impulso para la sostenibilidad. Se considera que hay un espacio amplio para la generación de empleos de mejor calidad, de innovación, incorporación de avances tecnológicos, diversificación de exportaciones y por supuesto, acciones de adaptación y mitigación y desarrollo de esfuerzos de cooperación regional. De esas 7, los 7 sistemas sectoriales o ejes sectoriales, la energía juega un papel muy importante y el primer eje identificado fue la transición energética. Un segundo eje también muy importante, el tema de movilidad sostenible. En resumen, pues creo que esta propuesta de CEPAL y esta iniciativa en la cual estamos ahora presentando el 6º evento van muy de la mano. Pues no me resta a mí más que desearles muchos éxitos y aprendamos mucho de lo que nos van a exponer hoy los ponentes de Perú y de México. Muchas gracias, saludos. Perfecto, muchas gracias, Hugo. Quería también aprovechar la oportunidad para mencionar a Rayén Quiroga, nueva jefa de la Unidad de Agua y Energía de la División de Recursos Naturales de la CEPAL, que también, Rayén, no sé si también quieres dar un saludo breve. Sí, Antonio, muchas gracias. Saludar a mi querido colega Víctor Hugo Ventura de la subsede en México, atendiendo a Mesoamérica. Un saludo muy cordial de nuestra directora Janet Sánchez, de Rubén, por supuesto, Contreras, que estamos aquí organizando este nuevo seminario virtual de este ciclo de 7. Van a ser ahora que estamos desarrollando, tal como ya se explicó en el inicio, dado por demanda popular, digámoslo así. Entonces me presento, soy Rayén Quiroga, nueva jefa de la Unidad de Agua y de Energía de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Estoy aquí aprendiendo mucho y soy economista con doctorado y trabajando, digamos, muy profusamente en los temas de sostenibilidad, gran impulso ambiental, y las políticas públicas con las publicaciones y los seminarios y todo el trabajo de generación de conocimiento para las políticas públicas de nuestra región, tanto en el área de la transición energética como de la transición hídrica, desde nuestra casa, y tenemos sede en Santiago, en la sede regional de la CEPAL en Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Rayén, y bienvenida a Recursos Naturales. Por parte de Get Transformed también quería dar un par de palabras. Como saben, siempre es importante mencionar que la energía, ¿verdad?, no es solamente electrones, sino que también es salud, alimentación, educación,
y todo lo que es desarrollo socioeconómico. Sin embargo, en muchos países la planificación sigue siendo un ejercicio desvinculado a otros procesos, con ministerios e instituciones separados. Y al mismo tiempo, los diferentes instrumentos, metodologías y prioridades pueden dificultar promover y monitorear las transformaciones sostenibles de los países. Permiso. Por lo tanto, es necesario generar un terreno común entre actores, recursos y temas a nivel país para alinear la temática de energía con las otras temáticas relacionadas, como son descarbonización, objetivos de desarrollo, etc. Es en este proceso, en este contexto, que el programa de Get Transformed brinda apoyo a los países y a las regiones asociadas en el avance de este propósito común con las instituciones públicas. Nuestro programa apoya entonces a los países a integrar su planificación energética y climática a través del mejoramiento de herramientas, estándares y flujos de información, y desarrolla metodologías y ofrece construcción de capacidades en aspectos de sustentabilidad y mitigación de cambio climático en la planificación energética. El programa también identifica las buenas prácticas y oportunidades para la colaboración y armonización de procesos y definiciones de regulación y operación. En fin, junto con CEPAL, IRENA y Get Transformed, juntos con CEPAL e IRENA, Get Transformed tenemos el gran orgullo de ser parte de esta importante iniciativa dentro del marco del Foro de Planificadores de Energía de la Región, FOREPLEN, y también asociado a la iniciativa de escenarios de largo plazo de IRENA, LTES. Sin más, quería pasar entonces a la primera presentación, que hoy día nos acompaña Perú y México. Entonces damos una calurosa bienvenida primero al doctor Sergio Saldaña y al ingeniero Juan Ignacio Navarrete de México. No sé si está ahí el doctor Saldaña para dar unas palabras. Antes que todo, perdón. El doctor Saldaña es doctor de Economía y se ha desempeñado como asesor económico en materia energética en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal Mexicano. También el doctor Saldaña fue investigador internacional del Institute for Applied Systems Analysis en Austria, así como también profesor e investigador en UNAM y en UNICACH de México. El doctor Saldaña ha sido evaluador de resultados de programas de Naciones Unidas, así como director del proyecto GEF para el medio ambiente, y oficial de asuntos económicos en la CEPAL, también en Santiago, y consultor del Banco Mundial y del BID. Finalmente, el doctor Saldaña es autor de diversos libros y publicaciones internacionales, y actualmente es responsable de la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía, Gobierno Federal de México. Adelante, doctor Saldaña. Hola, Antonio, muchas gracias. Y hola a todos, ¿cómo están? Antes que nada, quería agradecerles en nombre del Gobierno de México por esta atenta invitación a tan importante evento, que los eventos de la CEPAL siempre son tan productivos, tan llenos de buenas ideas y de personas de muy alto nivel. Quiero que reciban el saludo de la señora Secretaria de Energía de México, ingeniera Rocío Nale García. El saludo, la felicitación también y los mejores deseos para la realización de la sesión de este día. Antes que nada, pues quisiera comentarles el alto compromiso que tiene México con el medio ambiente. Desde el gobierno mexicano existe un firme compromiso con la sustentabilidad y con el avance de las energías limpias. En México hemos sido incluso pioneros en la región en la implementación de energías limpias. Desde el siglo XIX se ha generado electricidad en este país con hidroeléctricas y se fue avanzando muy rápidamente a lo largo del siglo XX, de forma tal que cuando llegamos a los años 80, la matriz de generación de electricidad de este país pues era de un alto componente de energías limpias, cerca del 50%. Conforme fueron pasando los años y con la llegada de otras tecnologías, paradójicamente, hubo en este porcentaje, en los años 90, empezó a haber un cierto retroceso. ¿Sí? Y muy recientemente, ya con la entrada del actual gobierno federal mexicano, a partir de 2018, las energías limpias han crecido rampantemente en este país.
México es uno de los países con el menor porcentaje de carbón en su generación eléctrica del mundo. Incluso entre los países de la OCDE es el menor. Y tenemos una gran apuesta por, por la reducción de emisiones también de CO2 por medio de la captura de carbono que vamos a hacer de una forma que estamos ya haciendo en una forma masiva a través de un programa del gobierno federal mexicano llamado Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa que consiste en plantar árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas, lo cual ha sido un compromiso muy firme y muy claro desde el inicio de la actual administración del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, para nosotros, avanzar con las energías limpias es un imperativo que viene de nosotros, antes que incluso que cualquier acuerdo internacional en materia ambiental, los cuales incluso han sido ratificados por el Senado de la República de este país. Somos miembros del Acuerdo de París como muchos países latinoamericanos y estamos llegando bastante holgadamente al cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. Incluso para sorpresa de la gran mayoría de países que no están cumpliendo la gran mayoría. Nosotros vamos bastante bien. Está en nuestra propia legislación incluso el cumplimiento de esta meta. Estas metas están armonizadas con el Acuerdo de París. La Ley de Transición Energética de México prevé que para el año 2024 México alcanzará un 35% de generación de electricidad con energías limpias, donde las hidroeléctricas las centrales hidroeléctricas son básicas y estamos trabajando fuerte en esto. Para México también es fundamental, para el gobierno mexicano, la soberanía energética. Durante las últimas 2 décadas, muy marcadamente, esta se debilitó fuertemente. Y estamos trabajando muy fuerte para recuperarlo. Estamos fortaleciendo enormemente a la empresa pública de generación de electricidad, conocida como Comisión Federal de Electricidad, la cual tiene un formidable plan de negocios en este momento, que también los invito a que lo puedan visitar el documento, Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad. Y nuestras metas y escenarios también de generación de electricidad están muy claros, muy didácticamente expuestos en el instrumento básico de planeación del sector eléctrico en México, que es el PRODECEN, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODECEN. Entonces ahí están todos los detalles, toda la metodología, hasta, una cantidad de escenarios múltiples. Prevemos prácticamente todo lo que puede ser imaginable desde un gobierno. Publicamos lo básico, pero hemos trabajado muy fuerte en esto. Tenemos una dirección general exclusivamente abocada a eso. Pues bueno, les reitero nuestra disposición para contribuir al buen desarrollo de este evento, de esta iniciativa. Y pues muchas gracias, cuente con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Saldaña. Con eso pasamos entonces a la presentación de Juan Ignacio Navarrete, del Ministerio. Juan Ignacio. Sí, muchas gracias, Antonio. Bueno, saludando a todos los presentes, a toda la audiencia, y bueno, agradecerles igual a nombre del ingeniero Don de Buen, titular de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, y reiterar esta distinción, como decía el doctor Saldaña. Pues bueno, estamos muy gustosos de participar en este foro
de la CEPAL, de IRENA, con ustedes. Bien, voy a pedir, voy a pedir compartir un poco el control, me parece que ya lo puedo compartir. Sí, ya lo tienes tú, Juan Ignacio. Excelente. Bien, lo que voy a presentar es un poco esto que refería el doctor, un poco cómo estamos organizados en México, ya en la práctica, entre las instituciones, compartir un poco las experiencias que tuvimos en el tema de los escenarios de largo plazo, nuestras metas hacia la transición energética, y bueno, me voy a enfocar a la parte que participó CONUE, que es a la parte del escenario de eficiencia energética dentro de esto que le llamamos el escenario de transición energética soberana de México. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Parece que... A ver, no me está dejando. A ver, no sé, creo que todavía no tengo el control. Ahí está. No, yo la pasé por ahora, pero sí, todavía tienes que... Perfecto. Entonces, ¿tú me ayudas, Antonio? No, tú ahora tienes el control, ahora sí lo tienes. Perfecto, sí. Gracias, muy amable. No. Muchas gracias. Bueno, comenzaríamos refiriendo, nuestra ley de transición energética surge en diciembre de 2015. Esto fue casi a la par de que México estaba suscribiendo el Acuerdo de París. Y bueno, este instrumento legal mandata a instituciones del sector energía, en este caso a la Secretaría de Energía, a la CONUE, a elaborar lo que conocemos como la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Estoy dejando aquí la portada de este documento que preparamos entre estas dos instituciones. Esta ley dice que básicamente la CONUE tiene que proponer y elaborar un borrador, y la CNE lo tiene que revisar exhaustivamente con el apoyo de otras instituciones del propio sector de energía y publicarla en el diario oficial de la Federación. Y es un instrumento que debe determinar metas de energías limpias y de eficiencia energética. Básicamente, este instrumento plantea este tipo de palancas hacia la transición energética en México. Las energías limpias, por un lado, principalmente en el lado de la generación eléctrica, y la eficiencia energética del lado del consumo. De acuerdo a nuestra ley, pues bueno, es un documento que debe de elaborarse cada 6 años, cada inicio de administración, y cada 3 años tenemos que estar, digamos, actualizando nuestros escenarios prospectivos a 15 y a 30 años. Y como referencia nada más, diría que la publicación reciente ya en esta administración de este instrumento de planeación fue el 7 de febrero del año pasado. Entonces estamos casi a un año de su cumplimiento. Diría la siguiente. Bien, el contenido. El contenido del documento básicamente tiene una mezcla de apartados donde se plantea la visión, se plantea un análisis del entorno internacional, de las mejores prácticas en términos de transición energética, un diagnóstico en lo nacional, cómo estamos en la oferta y la demanda del consumo de energía del país, y la parte prospectiva, que es la que entendemos es de interés de esta audiencia, y además tiene una serie de planteamientos en términos de líneas y políticas de acción hacia la transición energética, un conjunto de conclusiones y recomendaciones, y una serie de anexos en donde destacamos pues también los indicadores de seguimiento del cumplimiento de nuestras propias metas, ¿no? Pasaré a la siguiente. Ya, al parecer yo todavía tengo el control, ¿no? Sí, creo que tienes el control. No sé si me ayudas o... Sí, yo voy a pasar los slides. No habría aquí que darle otro para que aparezcan las imágenes completas, perdón. Ya. Bien. No, ahora, gracias, Antonio. En cuanto a la estructura de las líneas de acción, tenemos 3 grandes conjuntos. La estrategia como documento de políticas está organizado en el apartado de ahorro y uso eficiente de la energía, en el apartado de aprovechamiento de las energías limpias, y la parte del desarrollo de una infraestructura integradora. Ahora, aquí como experiencia nacional,
Muchas veces lo que habíamos notado en muchos países es que se abocan más desde el punto de vista tecnológico, pero la realidad es que el Estado, en cualquiera de nuestros ejemplos que tengamos inmediatos, no es capaz digamos, movilizar como tal las tecnologías. Lo tienes que hacer a través de un conjunto o distintos rubros de políticas públicas en las que nosotros lo clasificamos en políticas públicas de investigación y desarrollo, de regulaciones, de cambios institucionales de cara a esta transición energética, del desarrollo de capacidades técnicas y sobre todo de los recursos humanos, y de cómo podemos ir articulando los mercados hacia las tecnologías que van a facilitar la transición energética y su financiamiento. Entonces, ahí es donde opera la política pública, no es tanto desde promover una tecnología en específico, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, en estos tres rubros, ¿cuáles son los temas? Son los que están viendo ustedes en pantalla. En el lado de las energías limpias, la estrategia abarca el tema de políticas dirigidas a la bioenergía, a la energía eólica, a la geotermia, a la energía solar, a la hidroenergía y energías del océano, a la captura y almacenamiento de carbono, y sobre todo un poco lo que comentaban al principio, ¿no? También hay un apartado a cómo hacer tersa esta transición en la parte del impacto social, porque a veces se olvida como parte de la política pública, y es por eso que en México lo estamos considerando. Del lado de la eficiencia, tenemos políticas exclusivas a la parte de transporte, a la parte de industria, a la de edificaciones. En este sentido, tanto a la parte de la edificación comercial como a la residencial. Y también otro tema es el conjunto de acciones que se deben de estar fomentando en los servicios públicos municipales que son importantes, y del lado de la agroindustria. Ahora, las tecnologías que tengan que ver tanto con la energía limpia, con la parte y las tecnologías eficientes, no pueden articularse en la planeación de un sistema si no se considera lo que nosotros llamamos el desarrollo de la infraestructura integradora, ¿no? En este caso, los temas son las redes inteligentes y la generación distribuida y el almacenamiento de energía. Es decir, no podemos hablar de electromovilidad o de la penetración de los paneles fotovoltaicos conviviendo en las casas, si no empezamos a hablar del tema de redes inteligentes y generación distribuida. Y así lo que notamos es que hay una serie de temas que se unen, se entrelazan de manera transversal. La siguiente, por favor. Ahora, del lado de lo que tiene que ver con la demanda, otra de las experiencias importantes a la hora de hacer este documento es entender que tenemos que evitar la superposición de las metas que estemos planteando sobre el diseño de los escenarios. Es decir, en México tenemos una meta de emisiones, que es parte del acuerdo suscrito del Acuerdo de París. También tenemos metas ya teníamos previamente a esta ley de transición metas de energías renovables, y entonces también surgía ahora una meta de eficiencia energética. Entonces, de alguna manera, eso lo que hace es definir cómo íbamos a hacer nuestros ejercicios de planeación, en el entendido que la parte de las energías limpias y renovables lo iba a manejar la Secretaría de Energía, y nosotros como CONUE la parte de la eficiencia energética, y en el caso de las emisiones del país, lo reporta tanto la Cancillería, pero principalmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Entonces, de ahí nos abocamos a ver cuál era la mejor forma de que los países estaban, digamos, haciendo su planeación en términos de eficiencia energética. Nosotros decidimos, si viéramos toda la cadena de valor del sector energía, simplemente plantear nuestra meta del lado del consumo final de la energía, donde están los usuarios, donde están las tecnologías de uso final, y no meternos a la otra parte para evitar esta superposición. Esto ayuda mucho, sobre todo en la definición de actividades institucionales, en la definición de presupuestos, tener claro que hay actividades que pueden ir de la mano, pero que de repente se traslapan, pero muy diferenciadas, y que sean también medibles en el tiempo, de tal manera que podamos digamos, estar evaluando estas políticas públicas sin efectos de alguna manera externos, ¿no? Y de esta manera lo que sucedió fue que definimos el esquema de modelación enfocado a esta parte de la cadena de valor. La siguiente, por favor. Bien,
En este sentido, lo que preparamos con el apoyo de la cooperación francesa, particularmente de la ADEME de Francia, que es como la CONUE francesa en este caso, hicimos el planteamiento de dos escenarios. Un escenario de línea base basado en escenarios macroeconómicos que la propia Secretaría de Energía nos facilita a las entidades del Estado y que es con la que planean el mismo instrumento que ya citaba el doctor Saldaña, el PRODECEN, y con eso hicimos un escenario de línea base con esas variables macroeconómicas del desarrollo del crecimiento económico del país y de la población, de los precios del crudo, de cómo evolucionarían los sectores económicos en el país y los estados. Y hubo un segundo escenario que fue el que nosotros planteamos de cara a esta transición energética, el que le llamamos escenario TES, de transición energética soberana, en donde estábamos de alguna forma proponiendo nuevas tecnologías, nuevas evoluciones que podrían estar fomentando las políticas de eficiencia energética. Esto lo hicimos combinando dos metodologías. Por un lado, la tradicional econometría en la parte del escenario base, y por el otro lado, con la técnica de simulación de coeficientes técnicos, en la parte tecnológica de las políticas de eficiencia energética. Para ello usamos 4 modelos. El modelo principal fue un modelo de licencia que se conoce como MEDPRO, que fue un donativo de la cooperación francesa a la CONUE, y dentro de este escenario, pues usamos otras simulaciones. De alguna manera hay otros software que pueden ser compatibles o hacer simulaciones muy específicas sin generar efectos cruzados en el momento de la modelación, como es el caso del LEAP, o como es el caso del Red Screen o del el SAM del propio NREL, que nos ayudó a ir metiendo, digamos, estos cambios tecnológicos dentro de un parámetro de cambio que podría ser realista, no tanto, finalmente los escenarios no pretenden predecir lo que va a pasar, sino es por qué márgenes podríamos estar esperando si promovemos, o qué resultados podemos obtener si promovemos ciertas políticas públicas que a su vez incentiven la penetración de estas tecnologías limpias y de estas tecnologías eficientes. En ese sentido, lo que encontrábamos es que hacia el 2035 encontramos que hay un potencial de ahorro de energía en todo el país de 30%, y hacia el 2050 podríamos tener un potencial de ahorro del país de 43% del consumo que hoy estamos haciendo todos los mexicanos, en tanto el sector social como el sector económico y productivo. Y entonces lo que pudimos darnos cuenta es que muchas veces cuando se hacen este tipo de ejercicios se pierde de vista que cómo pueden ocurrir los cambios tecnológicos. Y aquí una experiencia que pudimos asumir nosotros es pensar cómo diseñábamos este cambio tecnológico. Analizamos un punto de partida, un año de referencia, que en este caso había sido el 2015, y lo que hacíamos es cómo está la penetración de la mejor tecnología que está hoy en el mercado mexicano, y esperábamos que hacia el 2035 toda la sociedad podía tener acceso. Es decir, hoy tenemos viviendas en México que todavía no tienen acceso a un foco LED, pero asumimos en la totalidad que esto iba a ocurrir hacia el 2035. Y después así con los usos finales de cada sector, en términos de refrigeración, de movilidad, de servicios, de alumbrado, de acondicionamiento de espacios, de toda esta combinación de tecnologías. Y hacia el 2050 lo que asumíamos era, bueno, ¿cuál es la mejor tecnología que está hoy entrando en el mundo con respecto a lo que hoy tenemos acceso los mexicanos? Y aspiramos a que hacia esa parte en el horizonte de tiempo podríamos estar llegando, ¿no? Con todos estos cambios regulatorios. La siguiente, por favor. Lo que encontramos es que el máximo potencial de ahorro, México lo tiene en dos sectores, claro. Creo que la tarea la ha hecho bien en el sector residencial, es lo que hemos obtenido, incluso en algunas evaluaciones de algunas iniciativas que hicimos con CEPAL en CONUE, y nos tenemos que enfocar al sector industrial y al sector transporte. Ahí son donde esperamos que va a ocurrir estos cambios y oportunidades de eficiencia energética,
no solo en la parte de la electromovilidad, sino también todavía en la parte de tecnologías como los autos híbridos o la tecnología de combustión interna, que todavía podría estar ofreciendo algunos potenciales hacia esta transición ordenada, que es como lo ha planteado este gobierno, que la tenemos que hacer sin violentar tanto los procesos. Y lo que pensamos es que hacia este conjunto de sectores tendríamos que estar robusteciendo nuestras nuevas políticas públicas. Y aquí esto me da pie también a otra parte. Si ustedes ven la tendencia de cómo quedaría, la línea de abajo representa cómo quedaría nuestro escenario en México de consumo de energía final, todos los sectores, versus un escenario inercial. Muchos países, cuando nosotros mostramos esto a algunas instituciones, nos decían, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el espíritu de esto? ¿No? Porque están acostumbrados a ver cambios disruptivos muy precipitados, y vemos de repente proyecciones en donde la curva incluso cae más al año con respecto al año de referencia. En la realidad eso jamás ha ocurrido. Digo, es un buen deseo plantearlo así como un escenario, pero lo que sí ha ocurrido es que las naciones más importantes en cuanto al acceso tecnológico estabilizan sus consumos. Sigue creciendo su población, sigue creciendo su economía, y su consumo energético se mantiene estable. Yo les invitaría a que hicieran un ejercicio con el grupo de los países del G7, que de alguna manera representan este tipo de países, y van a ver que el consumo de esos países en los últimos 20 años ha sido muy estable, no crece, salvo por ahí algunas excepciones en ciertos periodos, pero en la realidad se estabiliza el consumo. Entonces, lo que estamos proponiendo en este escenario es eso, estabilizar el crecimiento del consumo de energía del país, y que eso no sea un impedimento a que el país siga creciendo en cuanto a población, en cuanto a sus necesidades energéticas y en cuanto a su economía. La siguiente. Gracias. Terminaría, ahora, entre estos dos sectores hay pequeños retos o grandes retos. Uno, en el caso del sector industrial, me parece que ahí teníamos como sector energía en México, que podíamos hacer más áreas de oportunidad. El caso del sector transporte, una de las grandes complejidades es que depende de otro tipo de políticas públicas en otras áreas de la administración pública federal, como pueden ser las comunicaciones y transportes, el desarrollo urbano, el medio ambiente, el sector energía, evidentemente, el desarrollo regional, cómo se va dando. Entonces, se requiere de una alta coordinación. Pero el que sí creíamos que en su momento podíamos estar haciendo nuevas propuestas es el sector industrial. Y entonces, la ley de transición también le mandataba a la CONUE proponer un conjunto de hojas de ruta. Una hoja de ruta que definiera la cuantificación de algunos recursos que podrían necesitarse para obtener estos escenarios de transición energética. Y entonces ya refería que justo cuando surge el Acuerdo de París, en 2015, la Secretaría de Medio Ambiente y la Cancillería firman un 22% de mitigación en cuanto a las emisiones nacionales de México. De ese 22% se había comprometido un 5% del lado del sector industrial, y cuando uno analizaba ese documento emitido, me parece que entre el INEC, que es un instituto también de cambio climático en México, y la Autoridad del Medio Ambiente, encontraba tecnologías que aún están en el estado del arte. Y eso nos llamó mucho la atención. Entonces, nosotros ya no fuimos parte, y la eficiencia quedó fuera del NDC mexicano. Entonces, hicimos un proyecto con UE, con la Unión Europea, con expertos de Fundación Bariloche, y convocando prácticamente por 18 meses a representantes de la industria privada, tanto de la industria pesada como de las pymes. Hicimos este documento que estoy mostrando, y encontramos que, podemos ver la siguiente, por favor, que replicando condiciones más actuales, con tecnologías muy de fácil acceso que hoy están en el mercado nacional, con lo que cada grupo industrial nos fue diciendo,
que algunos tenían cierto porcentaje de penetración entre sus grupos y otras tecnologías no. Encontramos que de 50 medidas que evaluamos, 37 resultaban económicamente viables y convenientes sistémicamente para el país. Y no solo fue eso lo que encontramos que más allá de dar estas 37 medidas, bueno, en el gráfico pueden ver los sectores que estuvimos analizando, encontramos un potencial de ahorro de energía alcanzable al 2030 de 8%. Pero lo más importante es que esto hubiera significado un 8.5 del abatimiento de las emisiones simplemente por usar medidas de eficiencia energética. Y no medidas de eficiencia energética que están en el estado del arte en algunos países de primer mundo, sino medidas que pueden ser muy, muy sencillas, como aislamientos, motores más eficientes, aislamientos térmicos, la aplicación de la cogeneración, en fin. Esto nos habla que como experiencia es importante fortalecer sobre todo las capacidades de coordinación institucional. Esto, digamos, lo que ocurre es, esto es un producto que hace la CONUE con la CENER, y lo que salió en el 2015 es otro producto que hace la autoridad ambiental. No quiere decir que esté mal, quiere decir que puede ser mejor y que podemos coordinar mejor los esfuerzos, ¿no? Entonces, sí queríamos compartir estas experiencias. Obvio, este escenario está considerado dentro de la estrategia de transición. Y otra cosa que nos encontramos, ¿por qué ocurría esto? Porque nos llamó mucho la atención el hecho de que no estuviera tanto la eficiencia en el NDC de México. Bueno, es por las limitadas capacidades a veces que tienen los grupos de trabajo especializados en otras instituciones fuera del sector de energía para manejar el tema de eficiencia energética en condiciones bueno, para simular el modelado adecuado, ¿no? Porque la técnica que se esté ocupando, pues va a determinar evidentemente los resultados, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte, lo que les queríamos compartir como experiencias. Así estamos trabajando en México y nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Muy interesante ver en detalle, digamos, cómo han incorporado las medidas de transformación, de eficiencia energética dentro de un tema de escenarios de largo plazo, que yo creo que es la primera vez entre todas las presentaciones que hemos tenido en la fecha, donde vemos una sistematización de cómo considerar medidas concretas de eficiencia energética en los escenarios. También, bueno, tú me ganaste a la introducción, yo iba a presentarte, digamos, un poco más con tus antecedentes, y una cosa muy interesante, digamos, es que Juan Ignacio, digamos, nos acompaña acá con amplia experiencia en planificación energética y conocimiento de modelación de energía, tanto de hidrocarburos como también del sector de eficiencia energética, que es una combinación muy interesante y muy relevante, especialmente para el contexto de México, ¿no? Así que muchas gracias, Juan Ignacio, por tu presentación. Las preguntas de las presentaciones las vamos a entretenerlas después de la próxima presentación, así que ahora le damos la bienvenida a Luis Vilches, que es coordinador de planificación o de planeamiento energético y energías renovables de la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Luis cuenta con amplia experiencia en la gestión de información y promoción del sector de energía para instituciones del sector público. Luis es ingeniero mecánico eléctrico de profesión con maestría en gestión de la energía. Luis, ¿te va a pasar entonces el control remoto? Ojalá funcione mejor que con Juan Ignacio para que tú mismo vayas avanzando en la presentación. Ahí la tienes tú, parece. Adelante, Luis. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Muy agradecidos por la invitación por parte del Ministerio de Energía y Minas. Muchos saludos a todos y que todos los presentes se encuentren bien de salud, sobre todo. Bueno, sí, seguidamente lo que vamos a ver principalmente son las experiencias que ha tenido Perú en cuanto al desarrollo y ejercicios de planificación energética. Básicamente lo vamos a ver desde un punto de vista conceptual y basado un poco en las experiencias que hemos tenido de cooperación para mejorar y reforzar un poco nuestros procedimientos y la sistematización para realizar ejercicios de planificación de una manera integrada, o sea, ir más allá, no solamente ya a una planificación de la expansión eléctrica, que es algo que en Perú está bien desarrollado,
sino que ir a un poco más a un nivel integrativo, ¿no? Incorporando no solamente la parte eléctrica, sino también la parte de gas natural y otros energéticos como la leña o como que no son comerciales, ¿no? Pero que de todas maneras son parte de una matriz energética casi de muchos lugares y de muchos países, muchas culturas, ¿no? Voy a intentar pasar la presentación. A ver. Creo que me vas a ayudar porque no puedo ver la... A ver. Ya, gracias, por favor, si me ayudas. Sí, bueno, esta primera presentación un poco es para entender de qué manera, al menos dentro del Ministerio de Energía y Minas, que es el ente rector actualmente, es competente para conducir la planificación energética, se apoya en la Dirección General de Eficiencia Energética, que es un cuerpo técnico del Viceministerio de Electricidad, y es donde laboro como coordinador. Y a pesar de estar en esa línea, realmente no es un impedimento para poder coordinar con todos los viceministerios, en este caso hidrocarburos, así como lo realizamos con el CEPLAN y el Ministerio del Ambiente, siendo puntos focales de diversas esfuerzos por un poco ahora por luchar contra el cambio climático, ¿no? Pero como le decía inicialmente, desde el 2006, ya a partir de la ley para el desarrollo de una generación eficiente en el sector eléctrico, ya existe la experiencia de elaborar un plan de transmisión de electricidad, en la cual participa el COES, que es un cuerpo que coordina la operación eléctrica del Sistema Interconectado Nacional. Participa OSINERMI, que es el organismo regulatorio, y el MINEM, que es el ente rector del sector. Entonces, ya a partir de ahí se va a poder ver en la línea de abajo que ya existe como casi 6 planes bienales que se han estado desarrollando con la participación de todos los agentes del sector, ¿no? En la cual nos ha permitido ver un poco o visionar un poco hacia dónde podemos apuntar cuando se desarrolle un poco una planificación más integrada. Por mientras, desde el 2010, desde que inclusive se estableció las funciones de planificación y se estableció la política energética hasta el año 2040, se estableció que la visión hacia esta política se desarrolló en base a la planificación. Y es así, desde 2010 al 2013, inclusive hasta el 2019, ha habido gracias mucho a la cooperación internacional, se ha mejorado un poco el conocimiento en cuanto a qué consideraciones se debe tener para realizar temas de planificación, el reforzamiento de los modelos y mucho sobre todo el recabamiento de información de los consumos del país, ¿no? Porque sí es cierto, muchas veces se quiere hacer modelar, se quiere establecer procedimientos de planificación, pero uno se encuentra que se requiere recabar información de los consumos, que es un trabajo masivo, ¿no? Entonces, en esa parte, y sobre todo también hacer una exploración de todos los recursos naturales y de todas las opciones alternativas que existen. Entonces, uno se da cuenta en este proceso que hay mucho trabajo, es un trabajo constante y es una planificación progresiva. O sea, entonces, la experiencia es que es un proceso. La planificación energética no es exactamente un plan, sino es un proceso de interacción con los agentes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, aquí en caso de la expansión de la transmisión, existe la experiencia, ¿no? En cuanto a la gestión para su aprobación, que incluye prepublicaciones, audiencias públicas, la recepción de esas recepción y respuesta de comentarios y observaciones de todos los agentes, ¿no? En este caso tenemos los agentes interesados, que son las empresas y también los usuarios, un comité asesor que conforma representantes de las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras. Está también los INERMI, el regulador, y el Ministerio de Energía y Minas, que es el ente rector. Entonces, poco como le decía anteriormente, existe esta experiencia y ya tenemos un poco que más o menos una visión de cómo abordar muchos temas en cuanto digamos, a temas de consenso para algunas propuestas que queremos hacer para un plan integrativo, ¿no? Siguiente, por favor. Sí,
Bueno, como le decía, quisiera abordar en esta parte un modelo conceptual, ¿no? Nosotros, de alguna manera, tenemos que revisar primero cuáles son los sistemas energéticos que existen en el país, ¿no? Y lo importante en esto es que ver la realidad en cuanto a los recursos que disponemos. En el Perú hay, históricamente tiene un amplio recurso hidroeléctrico, ¿no? Hasta antes del año 2000, nuestra participación en la generación eléctrica hidroeléctrica era de casi 90% en la producción, ¿no? Y dentro de una política de diversificación, justamente, considerando que había dificultades un poco de desarrollo hidroeléctrico en largo plazo, entonces se optó por aprovechar el gas natural. Entonces hubo un cambio en la política en cuanto a la diversificación, ¿no? Posteriormente, viendo que las tecnologías que son renovables, no convencionales, tenían posibilidades de competir, ¿no? Entonces posteriormente fue un cambio regulatorio para promover estas tecnologías. Entonces, lo que quiere decir es que explorar los recursos es un trabajo previo que se debe realizar. Posteriormente, como se muestra aquí en la figura, tener conocimiento de las capacidades que tienen los centros de producción, revisar todas las redes físicas o virtuales de transporte que existe para el traslado de estos energéticos. En este caso, los derivados de hidrocarburos, la electricidad, de repente redes de calor y a futuro de repente redes de hidrógeno, ¿no? Lo importante acá es que la componente siguiente es los equipos, ¿no? Muchas veces, y aquí es donde se concentra la eficiencia energética, y aquí es donde justamente es una exploración masiva que hay que hacer del consumo, y que es la que genera de repente mucho más trabajo, porque se tiene que hacer una exploración, la que hacemos, por ejemplo, en casos de un balance de energía útil, para identificar realmente cuál es la necesidad de luz, o sea, de energía para luz y control, o calor frío, o fuerza motriz, ¿no? Más allá de los diversos equipos y materiales que se van a utilizar a futuro y que van a ir cambiando tecnológicamente y rápidamente, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Pero sin perder de vista que al final la idea de conocer todos estos componentes es el bienestar de la población, ¿no? Siguiente. Entonces, como decía, dentro del sistema de planificación energética, consideramos que un trabajo previo y continuo es de la exploración de los potenciales, hacer balances de energía, la cual realizamos anualmente. Tenemos de los años 70 balances de energía que nos permiten conocer cómo se ha distribuido consumo a través de las diversas actividades económicas, ¿no? Sin embargo, existe el reto allí de conocer estos consumos a un nivel mucho más desagregado, ¿no? Entonces, homologar un poco, unificar un poco los conceptos para que todas las distribuidoras o aquellos agentes comerciales pues desagreguen sus ventas a un nivel de SIU, por ejemplo, a un mayor nivel de desagrado de SIU. Entonces nosotros tenemos más opciones de poder caracterizar un poco las demandas, ¿no? Entonces, eso se trata de los balances nacionales de energía y sobre todo los balances nacionales de energía útil, ¿no? Hacemos una exploración de las infraestructuras existentes, las comprometidas y las que pueden ser posibles candidatas a futuro, ¿no? Cuando se hace planificación, sí es cierto, nosotros tenemos a 10 años podríamos ser bastante realistas en cuanto a algunos proyectos energéticos. Sin embargo, luego de 10 años se tiene que un poco evaluar un poco en base a los potenciales, hacia dónde podría ser, a través de un modelo de optimización, ver realmente cuáles son las tecnologías que tienen más oportunidad y que generan mayor beneficio a la población, y sobre todo que es un menor costo de inversión para la nación, porque al final lo que busca no solamente es que el acceso, sino también que sea accesible, que sea un precio competitivo, ¿no?
Entonces, en esta parte tenemos experiencias. En los últimos años hemos desarrollado a través de la cooperación procesos participativos para el desarrollo de escenarios de largo plazo. En este caso, hemos tenido la oportunidad de hacer de recoger un poco, realizando entrevistas a las diversas regiones del país, en la cual también operan los agentes reguladores, están las direcciones regionales de energía y minas, están estos agentes nos proveen un poco, en esta oportunidad nos provieron de información de cómo es la situación y su percepción a futuro en su zona regional, ¿no? De tal manera que esto nos permita a nosotros integrar toda esta información para hacer un análisis más integral y dentro de un cuerpo centralizado que es nuestro sistema de planificación energética, ¿no? Entonces, la idea acá es siempre no perder de vista un poco el bienestar de la población, análisis de costo-beneficio y la participación de todos los actores, ¿no? Siguiente diapositiva. En paralelo, también hemos avanzado con el desarrollo de sistemas de las herramientas de planificación. Nosotros actualmente tenemos un sistema, una herramienta de planificación que nos permite integrar la parte eléctrica, las redes el desarrollo del sector de gas natural y hidrocarburos, temas de eficiencia energética. La demanda, por ejemplo, tenemos sistemas para el desarrollo o la proyección de la demanda. Utilizamos actualmente el OPGEN, el SDP, inclusive el SEIN, el OPNET, son estas tres, el OPGEN, SDP, OPNET son plataformas que nos permiten evaluar el sector eléctrico, ¿no? La operación más económica que nos puede dar los diversos proyectos a futuro. El TIMES nos permite a nosotros, es un modelo que nos permite integrar la parte del sector eléctrico con la parte de hidrocarburos y otros energéticos que son utilizados en el país. No, finalmente tenemos el CGE que nos permite hacer un poco un proceso iterativo entre cuánto aporta un poco todos el desarrollo energético en el PBI y hacer una nueva iteración para volver a revisar un poco revisar las proyecciones, ¿no? Y mejorar un poco las alternativas que nos está dando el modelo. Siguiente. Entonces, tratándose un poco de revisar nuestras experiencias en la parte de la definición de escenarios, en el último estudio que desarrollamos también, nos permitió establecer un poco un método, un procedimiento. Primero, un poco identificar los factores de incertidumbre, ¿no? Aquellos que son diferentes a efectos de una nueva política o una demanda especial. En este caso, revisar un poco cuál sería el nivel de demanda final de las fuentes energéticas dentro de un punto de vista macroeconómico. En este caso, el PBI, que es una proyección que recogemos un poco de las proyecciones que realizan las entidades gubernamentales de economía. Entonces, luego, por ejemplo, en este caso vemos el precio internacional de hidrocarburos, que puede ser alguno de esos factores que no sabemos cómo va a proyectarse a futuro, pero y al final, siendo estos uno de los mayores factores de incertidumbre, hacer una combinación de ellas, ¿no? En el punto 2 vemos que el escenario de insumos básicamente es combinar estas incertidumbres para elegir los escenarios de demanda, ¿no? Como se puede ver, y es lo que suele suceder, ¿no? Las demandas son establecidas principalmente por aquellas que definen los escenarios de PBI futuros, pero tenemos que elegir que cada uno de estos escenarios pues consideren un mismo escenario de variación de precios internacionales de hidrocarburos, que todavía sigue siendo un componente importante dentro un impacto importante cuando el sector transporte es el que utiliza de manera todavía importante los hidrocarburos, ¿no? O los derivados. En el punto 3 ya vamos a un poco ver la cuantificación de los factores de incertidumbre, y aquí es cuando ya aplicamos los modelos en base a los escenarios establecidos, ¿no?
Acá, de todas maneras, siempre consideramos precios internacionales que obtenemos un poco de las proyecciones de organismos internacionales, en este caso el Banco Mundial o el EIA, ¿no? Estos 3 escenarios son los que nos permiten actualmente hacer nuestras proyecciones. También hacemos, por ejemplo, en caso del COE se utiliza mucho más escenarios, unos más optimistas o unos más pesimistas, ¿no? Pero es como les decía, es un poco más, como se trata solamente de un solo sector, puede ser un poco más, es menos complicado. En caso, cuando integras diversas el sector energía, entonces puede ser tiene que ser un poco más selectivo en cuanto a los escenarios que vas a elegir, porque puedes hacer múltiples escenarios, ¿no? El siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva podemos ver el tema de la determinación ya de los escenarios. Lógicamente ya corremos los escenarios, pero tenemos que elegir cuáles son aquellos indicadores que nos van a permitir caracterizar un poco estos resultados. Ahí definimos, escogemos aquellos que se relacionan a los costos, a las inversiones, a los consumos de energía per cápita y los temas de intensidad energética, ¿no? El último punto ya es evaluar un poco los escenarios de políticas y las sensibilidades, ¿no? Teniendo ya una demanda base, ¿no? Realmente lo que tenemos que primero consideramos un poco la política energética nacional, los planes estratégicos del sector energía y por supuesto los compromisos nacionales que ya están ratificados para enfrentar el cambio climático, ¿no? Que son estos compromisos realmente los que nos ayudan un poco a ir de la mano con nuestros esfuerzos por la transición energética, ¿no? En cuanto a esto, lo que elegimos son políticas, diversas políticas que pueden ser la promoción de vehículos eléctricos, las energías renovables y su uso eficiente, políticas que pueden ser inclusive el aumento de la participación de las hidroeléctricas en la matriz energética nacional, ¿no? Las sensibilidades siempre van a marcar también otro efecto como posibles problemas que pueden haber a futuro en caso de una disminución en la disponibilidad de agua para uso energético, producto del cambio climático. Posibles precios altos de hidrocarburos en la medida que se va reduciendo un poco la demanda de esos energéticos. Entonces, aquí lo que vemos que sí es cierto, estos fueron algunos escenarios que se hicieron dentro de este proceso de planificación energética, pero hay muchos otros en los cuales se tiene que evaluar, ¿no? Y para ello justamente siempre los retos existen en cuanto a sistematizar un poco las encuestas que se realizan para conocer las realidades de las diversas regiones del país a nivel de energía útil, de energía neta, ¿no? Porque como les decía, van cambiando rápidamente las tecnologías y los dispositivos para electrónicos, ¿no? El transporte, por ejemplo, ¿no? También lo que tenemos acá es que también al momento de establecer algunos supuestos para estas sensibilidades o determinadas políticas, se tiene que hacer algunos estudios específicos, ¿no? Por ejemplo, ya es algo que se trabaja, por ejemplo, actualmente con el Ministerio del Ambiente y el CENAMI, que es un organismo que evalúa los efectos del clima a nivel del país. Entonces, con ellos lo que nosotros hacemos es coordinaciones para que nos puedan remitir alguna información actualizada de las proyecciones que pueda haber, los efectos que pueda haber del cambio climático en los caudales, ¿no? Entonces, pero ello también un poco requiere tiempo y una dedicación exclusiva para esos trabajos específicos, ¿no? Y una coordinación directa. Y así también uno de los retos también es establecer unos modelos y procedimientos para evaluar la generación distribuida, ¿no? Y otros componentes que pueden mejorar un poco las alternativas, ¿no? Ampliar un poco las alternativas para al finalmente es el beneficio de la población, ¿no? O sea, nuestra experiencia básicamente ha sido un poco de reforzamiento
de nuestras plataformas para planificación, y estamos yendo ya a una etapa en la cual nos va a permitir un poco la interacción mucho más dinámica con los diversos agentes y un poco de explorar un poco las necesidades, ¿no?, que existen en el país. Ya nuestras políticas hemos avanzado bastante en cuanto a la promoción de las energías renovables. Estamos yendo a ver que la participación de energías renovables en la matriz de generación eléctrica puede llegar a superar el 20% hasta el 2040, y creo que esas expectativas pueden ser mucho mayores en la medida que se mejora sobre todo la parte del marco regulatorio, ¿no? Son marcos regulatorios que han estado evolucionando de manera que estas tecnologías puedan mejorar con fuerza, y ahora enfrentándonos al tema de cambio climático, pues ya estamos viendo un poco a interactuar mucho más con los organismos que ven el tema del ambiente y diversas regiones para mejorar un poco y, digamos, hacer algunos ajustes a las políticas que existen actualmente, ¿no? Principalmente por el tema de diversificación. Muchas gracias, y eso es todo lo que tengo por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación muy completa, muy detallada. Muchísimas gracias. Quería ahora pasar a una pequeña instancia de conversación antes de pasar a una encuesta, y vamos a terminar con unas palabras de cierre y un pequeño video de Irene que no lo pudimos mostrar al inicio. Así que, bueno, muchas gracias, Luis. Quería empezar con algunas consultas para nuestros colegas de México. Para CENER, quería preguntar si consideran la planificación energética como una herramienta que pueda apoyar a México a lograr maximizar los beneficios en el uso y explotación de los recursos naturales energéticos con que cuentan. Así que esa es para los colegas. Bueno, la verdad es para ambos también, también Luis, pero podemos empezar que siquiera con México para ir en el mismo orden. No sé si está el ingeniero Saldaña o Juan Ignacio. Bien, entonces si quieren... bueno, creo que ya está el doctor. Adelante. Ahí, perfecto. Adelante, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Pues indudablemente la planificación es una herramienta irreductible e irrenunciable. No es si nos interesamos, no, o sea, la usamos simplemente, lo hacemos desde hace mucho tiempo en este país. Yo creo que al contrario, nosotros podemos servir de guía, incluso en algún momento, para algún país que no tenga tan desarrolladas sus herramientas de planeación o planificación, como le dicen en otros lados de nuestra región. Sí, es sin duda importantísimo, y apoyamos esta iniciativa en el sentido de que ratificamos su utilidad, recomendamos incluso que se haga una revisión más detallada, más permanente y continua, no dejar a la improvisación ni a una decisión de un gobierno, una administración nada más, sino enterrarla en una facultad de Estado. El largo plazo es importantísimo, su previsión, el nunca confiarnos en que en el largo plazo se ajusten automáticamente las cosas. Vaya, yo celebro este retorno a un enfoque de mayor planeación y planificación, pues, desde un gobierno central, porque por mucho tiempo esto fue subestimado, ¿sí? No podríamos estar más de acuerdo. Gracias. Bueno, prendí la cámara, pero no el micrófono. Perfecto, muchas gracias, Sergio. No sé si Luis, habría algo, o Juan Ignacio, que quieran agregar. Digo, en mi caso, Antonio, sí, me sumaría a esta respuesta, para que se den una idea, más o menos México por ley o algún reglamento de ley hace ejercicios de planeación desde 1994.
O sea, está en nuestra, ha evolucionado evidentemente, principalmente, para que se den una idea, las prospectivas que ha hecho la CENER datan del 96, 94, por ahí así, y se fueron sumando distintos ejercicios. O sea, para nosotros es importante la planeación energética como una metodología sistémica y recurrente, ¿no? Ahora, después está cómo está el concepto de lo que estamos haciendo en esa perspectiva, el modelo de mercado y demás. Pero bueno, pero claro que es muy útil, o sea, no podemos dejar, como decía un poco el doctor, no podemos dejar a la cuestión circunstancial. El mercado no puede ser se va ordenando circunstancialmente, ¿no? O sea, eso no podría. Entonces, también estamos muy contentos con esta iniciativa de que se tome la parte de la planeación, la parte de diagnóstico de puntos de partida y hacia dónde vamos, como una metodología que adopten todos los países, ¿no? Eso es buenísimo. Qué mejor si está dentro de las legislaciones y los marcos regulatorios de cada uno de nuestros países, ¿no? Ya, perfecto, muchas gracias, Juan. Ignacio, no sé si Luis, por parte de Perú, ¿tiene algún comentario sobre el tema? Bueno, sí, efectivamente, un poco que los marcos regulatorios han ido cambiando. Sí, es cierto, anteriormente el país, cuando, por ejemplo, el sector eléctrico era manejado integralmente por el sector estatal, ¿no? Empresas estatales, entonces había un poco una planificación mucho más integrada, estaba bastante desarrollada, la manejaba una empresa estatal grande de generación eléctrica, entonces digamos que no había muchas complicaciones en cuanto a proveer un poco tener productos de ejercicios de planificación. Posteriormente, en la medida en que un poco se fue yendo hacia otro modelo, ¿no? Para mejorar un poco los servicios eléctricos, un poco ampliar la cobertura, ya a nivel de distribución, y generar competencias en diversos niveles, generación, transmisión, distribución. Entonces ahí fue donde un poco se fue reduciendo un poco el énfasis en cuanto a temas de planificación, ¿no? Posteriormente eso se está retomando, lógicamente, porque existen nuevos retos, o sea, ya no existen tecnologías convencionales como las hidroeléctricas o solamente las térmicas, entonces empieza a tallar un poco más en las nuevas alternativas, y ahí entra un lugar en la cual el momento en que el país necesita impulsar un poco el cambio hasta el uso de estas nuevas tecnologías, porque se encuentra beneficios. Entonces, la planificación es importante, sobre todo si es integral, ¿no? Porque se ve que hay una mayor integración en cuanto al sector eléctrico y el sector de gas natural, por ejemplo, ¿no? Por las redes, ¿no? El desarrollo de las redes. Claro. Entonces, esto abre un poco el que ya solamente puedes planificar el sector eléctrico, tienes que planificar en gas natural y tienes que entrar un poco, y se viene un poco el tema de cambio climático con compromisos establecidos por el país, entonces ya un poco entras a un nivel mayor en la cual necesitas de todas maneras reforzar un poco de tus criterios un poco para combinar las diversas alternativas, ¿no? Y en esto un poco ha tallado de manera muy importante estas cooperaciones internacionales, por ejemplo, estos ambientes de trabajo, que sirve un poco para conocer cómo lo desarrolla cada país y un poco compartir sus experiencias y un poco reforzar también nuestras capacidades, ¿no? Así que siempre agradecidos agradecidos siempre por el apoyo y estos ambientes de trabajo. Perfecto, muchas gracias, Luis. Una pregunta también para ambos, quizás general, pero ¿cómo ven ustedes en cuanto a la transición energética? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que presentan para cada país en el tema de planificación? Un reto, por ejemplo, los cambios políticos que mencionó nuestros colegas de México, que es importante, ¿verdad?, que esto quede plasmado a nivel de políticas de Estado, más que gobiernos particulares, que me parece muy, muy importante a nivel general. Pero en la planificación energética, ¿cómo se institucionaliza eso?
y cuáles son los potenciales riesgos y oportunidades que presenta esta transición energética. No sé si quieren empezamos por México también para ir en orden alfabético. Sí. Pues en el caso de nuestro país, de México, esto está por ley, ¿sí? La planeación. Sin embargo, hemos tenido dos momentos claves recientemente. Uno en el que la planeación era muy estricta, como dijo Juan Navarrete, era muy estricta desde los años 90. Previo a esto, previo a los 90, la planeación era algo también permanente, pero no había una planeación tan especializada hacia el sector energético, sino que era una planeación económica, ¿sí? Con la complejización de la administración pública y de la economía de los países, todos los países del mundo, en los años 90 esto se va haciendo más especializado y conserva aún algo de lo estricto de la planificación de las décadas previas. Sin embargo, cuando llegamos a los 2000, a mediados de la década pasada, ¿sí? Ahí hay una relajación. Tuvimos una reforma energética que hace un relajamiento de los requerimientos de planificación. Sin embargo, dejándole a las fuerzas del mercado gran cantidad de decisiones, de asuntos, de acomodos. Y pues eso nos metió en múltiples problemas, de los que hoy con mucha dificultad estamos saliendo. Saliendo porque estas dificultades ocasionaron ganadores y perdedores. Perdedores, básicamente el sector público, ¿sí? Y en el fondo el contribuyente. Y unos ganadores, no quiero entrar en polémica, no es el foro. Sin embargo, el actual gobierno está enmendando esos errores de déficit de planeación y hemos iniciado este actual gobierno con una estricta planeación que a muchos está incomodando y la estamos dejando lo más anclada posible al interior de todas las instituciones respectivas, porque es una compleja estructura institucional la que tenemos en el sector energético en México. Y bueno, estamos conteniendo incluso algunos mecanismos que maniatan esta planeación, ¿sí? Estamos conteniendo para que podamos tener más margen de planeación y llevar a cabo una conducción responsable del sector energético y en particular del eléctrico, pues es lo que nos atañe, ¿no? Más que nada en esta sesión. El carbon pricing tiene mucho que ver con la electricidad. Y vamos para allá. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Yo sumaría tres ideas, Antonio. La primera, cómo arraigar el tema de la transición energética en nuestros países. Entender que si bien puede ser una política sectorial, como tal, como política pública, tiene que ser considerada como una política transversal. Es decir, no puede recaer toda la responsabilidad, digamos, en las autoridades del sector de energía o las instituciones del sector de energía, o sea, porque todos tienen que hacer una chamba, el de comunicaciones y transportes, el de medio ambiente, el de desarrollo urbano, o sea, digamos, no concibo que hablemos de electromovilidad si no pensamos en ciudades un poquito menos largas, o sea, que tiene que ver no con el sector de energía, tiene que ver con otro tipo de autoridades y otro tipo de políticas. O no podemos hablar de eficiencia en las edificaciones si no atacamos el tema de reglamentos de construcción. No, o sea, es multidimensional y entonces tiene que subirse todo lo que sea política pública de transición energética y considerarlo de corte transversal, ¿no? O sea, de que no recae en lo que o sea, todos somos responsables en todas las áreas, desde todo, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, eso me lleva a entender la parte de lo subnacional.
no quedarnos en esta parte desde la parte de arriba del gobierno federal, porque tenemos que hacer mucho trabajo hacia abajo, hacia la parte de nuestras, bueno, en México son estados o entidades federales, habrá otros que sean distritos. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones de las tecnologías que van a consumir energía están en lo que hagan dentro de los municipios o los estados, ¿no? Entonces, nosotros desde arriba podemos promover las mejores prácticas, lo que mejor le convenga al país, pero tenemos que bajarlo, ¿no? Compartir esa responsabilidad desde el know-how que tiene la federación hacia abajo y corresponsabilizarlos, ¿no? A que ellos promuevan sus mejores sistemas de transporte público, puedan tener las mejores prácticas dentro de las comunidades, ¿no? Y como planeadores me parece que los enfoques cambian, como decía Luis, los enfoques van cambiando y hay que entender esa parte. Y me parece que no hay nada más democrático que la demanda. O sea, de repente entender cómo están consumiendo la energía las personas, los sectores, esto nos va a permitir enriquecer una planeación hacia dónde queremos orientar la transición energética, ¿no? Lo dejaría en esos términos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Luis, no sé si quieres complementar también ahí. Bueno, sí. Sí, adelante. Bueno, sí, es una opinión en cuanto a que sí es cierto, como decía Juan, hay un poco responsabilidades compartidas en cuanto a que las prospecciones que se realicen realmente sean mucho más realistas, ¿no? Porque al momento de hacer la planificación, consultamos un poco de la visión y los proyectos a futuro, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, de aquellos que desarrollan en los sistemas de agua, ¿no? Por ejemplo, entonces, pero en la medida que ellos no ejecutan esos planes, entonces las prospecciones que realizamos un poco tienen una mayor incertidumbre, ¿no? Entonces llegamos a un poco a que realmente no podemos lograr algunas metas que ya se habían establecido institucionalmente, ¿no? Entonces, pero todo esto, creo que lo importante acá es un poco sistematizar, un poco hacer mucho más dinámico y dentro de un marco de confianza, sobre todo el proceso de planificación, ¿no? Hacia arriba, se puede decir hacia arriba, vamos a decir, por un lado, las empresas, ¿no? Y por el otro lado, los que regulan, los que determinan las normas y la demanda, ¿no? Entonces, existe una dinámica compleja, pero yo creo que sí es posible en la medida que se sistematiza y se tiene un marco normativo que soporte este proceso, ¿no? Entonces, creo que es una forma en la cual se puede institucionalmente un poco mejorar o llegar a las metas que se plantean. Ojo que en el cambio climático a veces nos enfrascamos mucho en el tema de mitigación o reducción de emisiones, pero hay un reto de repente mucho más importante que es la adaptación, que es parte de los esfuerzos contra el cambio climático. Entonces, la adaptación conlleva una serie de proyectos que también tienen que ser incorporados dentro de la planificación, ¿no? Y es lo que se viene ya, porque sí es cierto, podemos avanzar en reducción de emisiones, pero el desarrollo natural del mundo es siempre emisiones que no son manejables, ¿no? Como erupciones de volcanes. Entonces, muchos esfuerzos que hagamos en temas de reducción de emisiones realmente son importantes porque generan una mejor calidad de vida local, pero la adaptación es algo que se nos viene con fuerza, ¿no? Y lo que es importante ahorita es dar vista un poco a cómo incorporar esos esfuerzos, proyectos de adaptación dentro de la planificación, ¿no? Gracias. Perfecto. Bueno, hemos visto en sesiones anteriores, digamos, que en países caribeños o centroamericanos que el tema de adaptación cada vez toma un rol más importante, ¿no? Con eventos climáticos cada vez más drásticos, más severos.
donde tienen que tomar en cuenta, ¿verdad?, la generación distribuida como una necesidad por la vulnerabilidad a huracanes y cosas así. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Estamos un poco justos con el tiempo. La verdad es que el tema da para conversar mucho más. Así que, por lo tanto, de antemano dejamos a todo el mundo invitado para la próxima sesión en 2 semanas. Y antes de terminar, quería pasar a hacer una pequeña encuesta a todos los invitados. Así que la vamos a lanzar ahora a través de la plataforma. Rafael, si podemos lanzar la encuesta. Y de ahí vamos a pasar un video muy rápido de Irena, que no lo pudimos pasar al principio, y ahí pasamos las palabras de cierre. Así que muchísimas gracias. Así que tenemos un par de preguntas, vamos a dejar acá abierto un par de minutos y de ahí vamos a pasar al video. Primero, ¿qué áreas requieren fortalecimiento para mejorar el desarrollo y uso de los escenarios energéticos para la transición energética? Ahí está también la traducción en inglés. Y la segunda pregunta, ¿cuáles características de la transición energética se deberían incluir en los escenarios energéticos a largo plazo? Así que vamos a dejar eso prendido un par de minutos. Y mientras tanto podemos ir lanzar el video de Irena. Rafael. Bueno, yo tengo que ya entrar a otra reunión, me despido y pues muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por participar y lo dejamos a tomar invitado al próximo foro en 2 semanas más. Gracias. The world of energy is changing. El mundo de la energía está cambiando. El sistema del futuro que se basará en la energía renovable, la innovación y la digitalización están cambiando nuestra manera de consumir la energía. Los gobiernos, los planificadores y las empresas tienen en cuenta la transición energética, los LTEs, los escenarios a largo plazo, para identificar oportunidades descarbonadas, los riesgos potenciales y las nuevas soluciones rentables a nivel de energía. Irena apoya a los planificadores de la energía a lo largo de la red de sus LTEs. Los gobiernos pueden compartir sus experiencias, intercambiar las mejores prácticas y explotar las nuevas tendencias con los expertos globales. Las instituciones gubernamentales y las agencias de apoyo pueden ser miembros de la red LTES. Venga con nosotros. Póngase en contacto con lts@irena.org para más información. Perfecto, muchas gracias por el video y por las encuestas. Vamos a pasar entonces para palabras de cierre por parte de Hugo Ventura de la CEPAL en México. Adelante. Y después vamos a compartir los resultados del poll rápidamente. Okay. Felicitaciones a los participantes. Creo que más que un resumen, voy a presentar algunos temas que me llamaron la atención y creo que vale la pena resaltarlos. Primero, en el caso de México, la preocupación precisamente por el mantener ese balance y la evaluación continua de las reformas y la transición energética y los planes que están haciendo considerando el concepto de soberanía energética. Eso creo que es un tema muy, muy importante. Al final se piensa siempre en los beneficios para el usuario, los beneficios para la población. En el caso de la planificación de la eficiencia energética,
que hizo la presentación Juan Ignacio, pues impresionantes los avances que han obtenido en el tema de modelación, el acercamiento hacia la industria, por ejemplo, al haber propuesto 50 medidas y haberlas evaluado y obtenido resultados realmente importantes en 37, y el gran esfuerzo de coordinación interinstitucional que también lo mencionó Luis Vilches, y aquí creo que como gran compromiso el tema que efectivamente las NDCs lleven una mejor aproximación de la planificación y modelación del sector energético, que en el caso de eficiencia energética quizás sea el más difícil, porque no se ve, y eso pues, y sin embargo el impacto es impresionante. Yo creo que eso resaltaría, y de la presentación de Perú, ese gran esfuerzo integrador, considerar todos los recursos, considerar también las energías tradicionales, esa visión geográfica, geoespacial, regional, y la consulta de los agentes para poder conocer más la demanda, ese esfuerzo importante para tener balances de energía útil, y también involucrar a los agentes a que conozcan efectivamente la demanda. Es todo un desafío, cada vez es mayor el desafío de la planificación energética, sobre todo cuando se toma en cuenta la visión multisectorial, además de compromisos propios que se tienen para mejorar el ambiente, como son los casos del compromisos del cambio climático. Yo no los extiendo más porque ya estamos sobre el tiempo. Gracias a los tres participantes, excelentes presentaciones. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, no sé si tenemos los resultados del polling, pero la verdad estamos un poco demasiado sobre el tiempo, así que los voy a dejar invitados para la próxima sesión, el 28 de abril, donde tendremos, tentativamente parece que vamos a tener Honduras y Guatemala. ¿Sí, Pablo? Perfecto. Así que parece que vamos, sí, a petición del público, con el éxito de la serie, vamos a extender, por lo visto, una sesión más. Tendremos a Guatemala y a Honduras también compartiendo su experiencia, y también de parte de Irene agradecerles a México y a Perú. México es parte de nuestra red de LTS, de Long Term Energy Scenarios, pero también hacemos la invitación cordial a Perú, a Luis, de que se unan a esta red de Long Term Energy Scenarios. Podremos conversar más bilateralmente. Muchas gracias a todos también los participantes, y muy buenas presentaciones. Perfecto, muchísimas gracias a todos los organizadores, a Rubén, René y Diego por parte de CEPAL, a Sami, Pablo y Nadim de IRENA, y Laura Gutiérrez y mi persona de Get Transform. Los invitamos, los invita Irena a unirse Antonio, a la red de Antonio, y también agradecer la presencia por supuesto. No lo hemos hecho oficial, pero ella hace muy poco, Rayene Quiroga, que está acá con nosotros, es la jefa de la unidad de agua y energía, y en ese contexto también queremos agradecer su presencia. Rayen, tal vez unas pequeñas palabras para cerrar este seminario. Sí, muchas gracias. Realmente a Irena, a CEPAL México y a nuestra propia oficina, así como Get Transform, creo que estamos aprendiendo mucho con estos seminarios, y pues secundo todo lo que dijo Hugo Ventura en nuestra sede regional en México respecto de la importancia de lo que se expuso hoy por parte tanto de México como de Perú. Y nos veremos entonces en el próximo seminario con Honduras y Guatemala. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.